bajo el trabajo que titulé Ecuador, la voz de un pasillo decapitado, Medardo Ángel Silva, Borja y Novoa Camaño. Dije un pasillo decapitado no porque considere que el pasillo esté literalmente decapitado, no, sino porque el pasillo fue otro de los decapitados, valga la redundancia, porque los poetas de la generación decapitada encontraron en el pasillo una plataforma de perpetuidad en la cultura popular ecuatoriana. Bueno, yo creo que es mejor conversar en este espacio que tengo como si nos estuviéramos tomando un aguardientico, ¿no? Conversado para que es mejor lo corto y no lo recortado, ¿no? Entonces yo creo que como un buen aguardiente, tomémonos lo preciso, conciso y sabroso, ¿no? Bueno, Ecuador, dada la magnificencia de sus paisajes, la gran variedad de sus paisajes, alberga ciertos rasgos culturales bajo los cuales va reconociendo un poco, va tomando ciertos gestos, y esto se ve en su cultura popular, ¿no? La cultura popular, el folclore es la mejor manera de reconocer los caracteres propios de los pueblos. La sociología, si nos remitimos al término de Max Weber, de alguna manera se reconoce bajo esa dinámica. La mejor manera de reconocer las características de los pueblos es a partir de su folclore. Entonces la gran variedad de Ecuador encuentra en la literatura también amalgamadas estas características. Uno ve, por ejemplo, en el tema de la costa, la sierra, Galápagos y Amazonía, uno encuentra que cada uno muestra, bueno, Galápagos de pronto no, obviamente no plantea un ejercicio de tradición literaria, pero uno ve, por ejemplo, en la costa y en la sierra unas características muy precisas. Y estos puntos convulsos se han dado a partir de situaciones convergentes. La generación decapitada, llamada modernismo, se configura desde esa propuesta, ¿no? Creo que la generación decapitada, hasta el sol de hoy, no ha habido otro momento en la poesía, en el género poético en Ecuador, que tenga semejante rutilancia, así como en la narrativa, aunque hay unos encuentros interesantes, muy prolíficos, como idea colectiva de narrativa en la generación del 30, creo que después hay momentos interesantes, sin embargo no alcanza la envergadura que de pronto estos dos momentos refieren. Bien, la literatura ecuatoriana en los siglos digamos 18, porque unos cuadros de costumbres o unos retratos de la realidad, como uno lo ve, por ejemplo, desde el siglo XVIII con el señor Juan Bautista Aguirre y Eugenio Espejo, uno empieza a mirar unos gestos, pero se mantienen en ese retrato costumbrista. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué les menciono esto? Porque precisamente el tema que me invoca, que es el del pasillo, se da particularmente en eso. Uno de los trabajos más interesantes en cuanto al pasillo es la discografía del pasillo ecuatoriano, donde hace un análisis bien interesante de lo que es el pasillo, la historia del pasillo, que es de Alejandro Promeneses, ¿no? Donde habla un poco también, hace referencia a estos poemas de la generación decapitada que son musicalizados y, como les he dicho, como se menciona en la tesis primera, encontraron vigencia a partir de todas estas melodías, la generación decapitada. El pasillo es una adaptación, yo creo que en eso coinciden la mayoría de los estudios sobre el pasillo, a partir de una adaptación popular del vals austriaco, un sonido de 3 golpes, ¿sí? Aunque el pasillo le añade un silencio y hace como que tenga los 4 golpes, ¿no? Sería como un tipo de 2x2, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá específicamente? El pasillo toma 2 corrientes, ¿sí? Toma una corriente popular y otra que es más de salón, ¿sí? Entendiéndose que el vals austriaco es un ritmo
que no baila precisamente los sectores populares. El Ecuador fue quien lo popularizó. Algo que yo difiero con la mayoría de estudios sobre el pasillo es el concepto de que nació en Colombia. No, estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde las fronteras caen en el anacronismo de que es en Colombia, es Ecuador, es Panamá. Es un error, es un anacronismo porque es un territorio compartido, ¿no? Y no es que un día se reunieron tres peludos y dijeron vamos a fundar el pasillo, no. Es un ritmo que se fue extendiendo en varios lugares y es un territorio que es compartido, aunque debo manifestarles que el pasillo tomó varios gestos. A principios del siglo XIX se expande por Panamá hacia Centroamérica. Ustedes encuentran pasillo en Nicaragua y en Costa Rica. Y tomó por la vía del sur, Ecuador tomó, de alguna manera tomó el estandarte del pasillo. Pero si uno analiza los gestos del pasillo ecuatoriano, comienza a reconocer que aquí adapta una figura más popular, ¿sí? El pasillo no sabe, el pasillo se tiene que disfrutar con un canelazo. Asimismo, y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí específicamente? Que ese concepto doloroso de la letra doliente, ¿sí?, asume a lo que refería Humboldt en sus viajes, como dice que los ecuatorianos son seres raros y únicos, duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste, ¿sí? Esto es citado pues en un texto del 2016 de Diana Carolina Erazo, ¿sí? Discuto, no sé, no tengo un registro facímil de esta frase, pero bueno, en gran medida ilustra esa imagen de cómo puede el ecuatoriano o el latinoamericano alegrarse con ese concepto de música triste. En Argentina uno ve en el tango esa figura también, el tango de arrabal que se populariza, entendiéndose que el tango tiene un concepto popular que luego, porque nace en el tango, ¿sí?, que es una música, empieza inicialmente con el candombe, que es tambor, ¿sí?, y posteriormente se empieza a elitizar, y luego cuando llega al arrabal, todos hemos escuchado Corrientes 348, segundo piso, ascensor, el porteño empieza a configurar este gesto popular, y a partir de la inclusión de un lenguaje popularizado, popular más bien una adaptación del lenguaje popular, que es el lunfardo. En Ecuador sucede, aquí es donde se empieza a diferir, porque el pasillo toma un gesto emotivo, toma un gesto muy doloroso. Aquí es donde yo difiero de esa imagen de que si Medardo Ángel Silva habló del día en que me faltes me arrancaré la vida. Yo creo que él en realidad no pensaba que, si me faltas me arrancaré la vida. Bueno, finalmente lo hizo, pero la literatura tiene estas licencias hiperbólicas, ¿no? Yo creo que, como dice Gonzalo Arango, un poeta nadaísta colombiano, la poesía no hay que tomársela tan en serio. Eso de la poesía no es un cuento serio, y creo que la poesía, yo en algún momento he escrito un poema donde refiero que algún día quisiera volar, entonces listo, entonces un día, yo no sé, me invento algún mecanismo para volar. No, la poesía tiene este tipo de licencias, y el pasillo de alguna manera representa eso. Uno, por ejemplo, ve en el aguacate un poco una situación y un momento específico, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, en el alma en los labios, en Para mí tu recuerdo, ¿sí? Pero el pasillo es una manera corresponsal, correspondiente entre Colombia y Ecuador, ¿sí? Les voy a explicar por qué. Hay un pasillo bellísimo, que es uno de mis favoritos, que se llama Mis Flores Negras. ¿Lo han escuchado? Es fenomenal, es uno de mis favoritos, y es un poema del poeta colombiano Julio Flores. Creo que ese poema es interpretado por JJ, si mal no estoy. Entonces todos estos gestos empiezan a adoptarse en ambos países, ¿sí? Sin embargo, yo creo que todo, cómo se da el pasillo en función o en relación con la generación decapitada. Básicamente, yo creo que Medardo Ángel Silva
no estaba caído del zarzo cuando dijo, cuando escribía sus obras. Yo pienso que el patrón, la rima, ¿sí? La estructura de los poemas de Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa Camaño, Arturo Borja, se presta fácilmente para adaptarlo a un pasillo. Los músicos de pronto, si hay que alguno podrá desmentirme quizá, ¿no? Pero de pronto esa estructura se vincula un poco, y entendiéndose que el modernismo, ese gesto, esa estructura rítmica del modernismo en Ecuador a partir de los poetas decapitados, es precisamente, yo no estoy diciendo que Medardo Ángel Silva lo haya hecho premeditadamente, lo haya hecho como, uy, sí, voy a escribir poemas que posteriormente se van a convertir en pasillos, pero no, aquí la tesis que se defiende específicamente es la idea de que es el pasillo una dinámica que no es azarosa, no es para nada azarosa, es una dinámica de perpetuidad y de popularización de esa poesía de la generación decapitada. Y yo creo que sí, la imagen de Medardo Ángel Silva no es popular, no es el prototipo popular. Medardo Ángel Silva era todo un dandy. Yo creo que su costumbre, su forma, y los modernistas eran eso, amaban París, ¿no? Y eso no es azaroso, precisamente porque la generación decapitada, como ustedes bien sabrán, eran grandes lectores de Verlaine, de Mallarmé, de Baudelaire. Arturo Borja y Ernesto Noboa Camaño compartían correspondencia donde hablaban de sus lecturas de Verlaine, ¿no? Hablaban de las lecturas que sostenían a propósito de Baudelaire, de Mallarmé. Entonces, de alguna manera, todo eso se trajo, pero ese concepto de popularización de la generación decapitada se dio gracias al pasillo. Yo no he conocido el primer ecuatoriano que no tenga una referencia vaga de quién es Medardo Ángel Silva, o que no haya escuchado cuando usted le recita a alguien que de pronto no esté dentro de los círculos, donde se comparte literatura o ciencias humanas. No van a conocer un ecuatoriano que no haya escuchado cuando de nuestro amor el alma apasiona dentro de tu pecho amante contempla y distingue. Él mismo dice, ay, eso no es un pasillo. E inmediatamente es una plataforma, es como un pasaporte a Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa Camaño. Por ejemplo, uno también reconoce un poco, no solo en Medardo Ángel Silva, el pasillo no solo se reduce a Medardo Ángel Silva, no. Medardo Ángel Silva, ¿saben de quién era gran admirador? Él escribía precisamente a Arturo Borja, refiriendo que es uno de los poetas que quizá más admira. Medardo Ángel Silva es de 1898 y ese mismo año nació otro de los decapitados aquí en Guayaquil, Ernesto Noboa Camaño, que también es de 1898. Arturo Borja es del 1892 y muere en 1912. Pero sí, uno de los poemas interesantes, por ejemplo, hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día, ¿sí? Y por ejemplo uno encuentra en Emoción Vesperal, ¿sí? En 1964 tiene una adaptación maravillosa de Benítez y Valencia, Emoción Vesperal, y yo creo que sí, la mejor manera, y en esto invito a los profesores, quienes quieran de pronto imbuir, o más bien tener como una buena estrategia de familiarización de los estudiantes a partir de la literatura ecuatoriana, sobre todo de la poesía, es a partir del pasillo. Ténganlo por seguro que es una interesante estrategia. Y como todo buen pasillo debe brindarse con un aguardiente a su salud, y se los dice alguien que tiene el orgullo de tener cédula ecuatoriana y colombiana. Buenos días.